Y, y es muy importante porque me quiero centrar en algo que nadie le hizo caso, y es una declaración que da el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, que es José de Jesús González Hernández, quien es el que hace este llamado y quien es el que dice que ya ha tenido acercamientos y que no han prosperado, pero que ellos van a seguir insistiendo. Hay una parte que los medios no lo dijeron, esta reportera tampoco lo dijo, pero que aquí lo quiero yo decir porque es muy importante. Él dice, es una cita textual según la nota de donde estoy viendo esta información, que es justamente de Aristegui Noticias. Es una cita textual. Dice, pues los cobros ambicionan un afán de dinero, un afán de poder, y esto pues no pudimos. Que está diciendo pues, que le pidieron a la iglesia, ¿no? Y que él se negó, ¿no? Pedían una tregua con sus condiciones, a las condiciones del crimen, pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los participantes. Pedían territorio. Y hasta aquí voy a dejar la cita textual porque lo demás no me importa, no me interesa, y para lo que yo quiero hoy hablar, pues no tiene ningún interés. Pero lo que sí me parece de mucho interés es, ha habido reuniones entre la iglesia y el crimen organizado. No es para asustarse, sobre todo en ciertas comunidades, no es para asustarse. Y desde luego que aquí yo también he dicho que mucha iglesia corrupta y mucha iglesia que ha sido traidora a los principios de Jesús y a los principios bíblicos, han hecho nexos y se han beneficiado del crimen organizado. Por supuesto que sí. Yo no puedo decir que el obispo de Chilpancingo sea uno de estos. Lo que puedo decir es que este obispo está en una región en donde hay un control o en donde hay una presencia fuerte del crimen organizado. Entonces, no me asusta tampoco que hayan unas reuniones, que hayan hablado y que hayan dialogado. Ahora, lo que sí me parece importantísimo es que dentro de la declaración del obispo, de que cita justamente un encuentro con personas del crimen organizado, las personas del crimen organizado le estén pidiendo a la iglesia territorio. Y esto de nuevo es uno de esos hilos sueltos de la hipótesis que voy creando todos los días y que vamos amarrando esos hilos. ¿Se acuerda que ayer o antier le decía eso, que es lo que hacemos todos los días aquí en este espacio? Pues este viene a cerrar un hilo, porque yo les había dicho a ustedes que una de las cosas que sucedió cuando Andrés Manuel llega a la presidencia es el rompimiento del Pacto Nacional. Y ese rompimiento del Pacto Nacional tenía mucho que ver desde la fabricación hasta la transportación. O sea, es todo lo que se le llama como esa estructura comercial y productiva de la droga. Con el pacto que termina Andrés Manuel, pues se les viene a arruinar esa parte. Y entonces llama mucho la atención que el obispo diga que estuvieron ahí y que hubo un desacuerdo, que yo creo hubo ahí un momento tenso en donde ellos decían necesitamos y exigían territorio. ¿Por qué están exigiendo territorio el crimen organizado? Porque como yo lo había dicho en muchos espacios anteriores aquí mismo, parte de lo que se rompe con el pacto, que Andrés Manuel rompe por completo con el crimen organizado, es justamente el territorio. Es justamente la fabricación, producción y la transportación, la distribución. Toda la línea productiva se viene abajo. No quiere decir que no la hagan. Significa que les cuesta mucho más y que los espacios de producción empiezan a ser desmantelados. Los que dejaron crecer a sus anchas por todos lados, en lugares estratégicos comerciales, que confirmaría lo que yo he venido a decir, que con Calderón por primera vez el crimen organizado entra, o más bien los políticos hasta el nivel del presidente de la República, entran abiertamente el negocio del crimen organizado. Ya había existido anteriormente maneras de beneficio de los políticos, de políticos muy fuertes o importantes del país con el crimen organizado. Con Carlos Salinas de Gortari fue Raúl Salinas. A ver, con Raúl Salinas se transportaba cocaína en las camionetas de la Conasupo. Era una red de distribución que utilizaba Conasupo para la distribución de la cocaína. ¿Y usted cree que como Felipe Calderón no se enteró de García Luna, Salinas de Gortari no se dio cuenta o no sabía de eso con respecto a lo que hacía su hermano Raúl? Ya había habido de alguna forma beneficio
del crimen organizado para los políticos, para los presidentes. Pero con Calderón fue de una forma formal y de una manera abierta. Y entonces empiezan a crecer todos estos espacios de producción y de distribución. Evidentemente que también de transportación, porque además los lugares, yo les expliqué que los lugares en donde habían estos laboratorios clandestinos eran lugares estratégicos que para facilitar la transportación a los distintos puntos del país y por supuesto Estados Unidos. Y casualmente también esas vías eran liberadas por los policías federales o se les avisaba. Hay testimonios de personas que estaban al frente de los batallones del ejército que recibían las llamadas para decir retírate de ese lugar durante tanto tiempo, durante de tal hora a tal hora y regresa después. No es política ficción, es algo que sucedió, algo que está probado. Y entonces, por supuesto, me llama mucho la atención que haya este enojo de parte de los criminales y lo que les estén exigiendo a la iglesia es territorio. ¿Qué significa esto? Que están perdiendo el territorio. Lo que hemos dicho anteriormente aquí, que se les rompió esa cadena productiva desde la fabricación y después la distribución, que no significa que, vuelvo a decir, que no se siga haciendo. Bueno, van a decir, oye, Jonathan anda ahí diciendo, los de la derecha, ¿no? Que digan, Jonathan anda diciendo que ya no hay fabricación y distribución de la droga. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ya no hay fabricación y distribución de la droga al amparo y al beneficio del Estado. No al menos de la presidencia de la República, no al menos del gobierno federal. Y entonces, cuando haces esto, cuando rompes ese pacto, entonces ya se te dificulta, te desmantelan todos los lugares en donde la fabricas, ¿no? Porque son las drogas sintéticas de lo de hoy, ¿no? Y eso ya supone pérdida económica importantísima. Ya no puedes seguir fabricando lo que tienes que fabricar para el primer consumidor del mundo de drogas, que es Estados Unidos, ¿no? Que estamos hablando de que consume más del 50% de la droga mundial, se consume en Estados Unidos. Nada más. Entonces ahí pierdes dinero, pierdes negocio, pierdes todo. Entonces, y tampoco de la distribución, porque aquí ya no hay impunidad, ya no se retira el ejército para que pasen por sus anchas en las carreteras el crimen organizado. Entonces, tenemos este rompimiento del pacto y ellos reconocen, hay un reconocimiento de territorio. ¿Por qué pedirían territorio si ellos siguieran dominando, como dicen los de la derecha, que con López Obrador está dominando el crimen organizado? ¿Por qué tendrían que exigir entonces territorio? Si, como dice la derecha y como dice la oposición y los medios de comunicación, todo el país es el territorio de los narcotraficantes, ¿por qué una de las exigencias que lo está diciendo el obispo Jesús González Hernández, no lo estamos inventando, él lo está diciendo, que dentro de las cosas que estaban pidiendo y de las condiciones que estaban pidiendo para que hubiera una tregua, es que pedían territorio? Significa que justamente estamos en un momento en donde se está justamente recuperando el territorio, porque además el